el alcance, ¿verdad? De la grabación. Muchas gracias. Había desactivado la grabación cuando entré para probar unas cosas, pero gracias por recordarme, por estar atento ahí, don Francisco. Ya, comenzamos de nuevo, buenos días. Eh, no, vamos a ver en qué nos vamos a centrar durante el desarrollo de la asignatura. Y vamos a dividir, digamos, la asignatura en tres partes globales, digamos, en tres maniobras. La primera, número uno, es la maniobra manual. La segunda es la maniobra electromagnética. Y la tercera es la maniobra de electrónica de potencia, ¿ya? O de estado sólido. Estas tres maniobras nos van a llevar, maniobra electrónica, le vamos a poner aquí. Estas tres nos van a llevar, digamos, el desarrollo del curso. Principalmente, digamos, nos vamos a centrar en la segunda, que es la más desarrollada. La maniobra manual, vamos a hablar de algunos componentes y nos vamos a centrar principalmente allí en el selector, en conocer cómo se utiliza el selector para mover el motor de inducción. De aquí vamos a obtener algunos principios, ya como los principios de extinción de arco y de conmutación y otros similares. En la maniobra electromagnética vamos a conocer al contactor, ya que va a ser un protagonista de esta asignatura. Eh, Vamos a tratar de indagar un poco en cómo escoger el contactor adecuado, en las características de los contactores y de cómo poder configurar ya un sistema de contactores para distintos tipos de requerimientos. Y finalmente en la maniobra de electrónica de potencia o de estado sólido, que llaman algunos, vamos a ver las posibilidades que tenemos, ya que la tecnología nos ha dado, para poder maniobrar el motor de inducción. Ya acá tenemos desde partidores suaves, que son componentes que permiten que el motor parta a un voltaje reducido y que pueda ir tomando la carga con suavidad, digamos. También muchos de ellos incluyen detenciones suaves. Tenemos también aquí el variador de frecuencia con el que podemos variar la velocidad del motor en toda la operación. En toda la operación del motor, digamos, podemos variar la frecuencia que se varía juntamente con el voltaje y de esa manera tenemos una operación mucho más amplia del motor de inducción, ¿ya? Entonces, en, estas, en estos tres bloques vamos a estar avanzando en la materia. No son, digamos, secuenciales necesariamente, sino que mientras estemos revisando el selector, por ejemplo, ya vamos a estar hablando de la maniobra electromagnética y vamos a estar hablando aquí de algunos automatismos básicos. Así que podemos en algún momento tomar, digamos, dos de estos bloques juntos. Ya tenemos un objetivo, ya, o nos hemos propuesto para esta asignatura un objetivo de en un mes ya tener un proyecto de partida directa con inversor. Ya ese digamos, como objetivo nos propusimos al comenzar
la asignatura de este semestre, y les voy a contar al tiro como los requerimientos, ya sin, no es para que se asusten, pero para que sepan que tenemos trabajo de aquí a que termine el mes, un proyecto de partida directa con inversor. Ahí ya estamos hablando de la maniobra electromagnética, ya para eso necesitamos saber cómo funciona el contactor, y eso lo vamos a ir viendo entre esta y la próxima clase. Pero ese ténganlo presente, ya estamos a 17 el día de hoy, así que al 17 del próximo mes nosotros deberíamos ya, anoten esa fecha, al 17 del próximo mes deberíamos estar entregando nuestro primer proyecto, ¿ya? De una partida directa con inversor. Eso quiere decir que el motor sea capaz de operar o de andar en ambos sentidos de giro. Una partida directa con inversor, y eso incluye, vamos a verlo más adelante, esto incluye una serie de dibujos, digamos, de esquemas que van a tener que desarrollar ustedes. Vamos a tener, por supuesto, varios de ejemplos y vamos a ir desarrollando algunos, pero la entrega de este proyecto incluye la entrega de esquemas, ya gráficos, ya vamos a ver cómo se dibujan y la norma y todo, un procedimiento de puesta en marcha, o sea, un procedimiento de que cuando el operario lo lea sepa cómo funciona o cómo operar el sistema, qué botones apretar primero, qué verificar después, etcétera. Eso es el procedimiento de puesta en marcha cuando por primera vez van a arrancar esta partida directa, qué cosas hay que verificar y qué cosas se hacen primero y qué cosas después. Eso es un procedimiento. Ya, tenemos también protocolos de prueba que vamos a tener que establecer para esta partida directa. Y eso los vamos a ir desarrollando mientras pasa el mes. ¿Ya? Al primer mes entonces tenemos este es nuestro primer objetivo, ya que lo vamos a ir desarrollando principalmente en las horas de taller que parten la próxima semana. ¿Ya? Ahí vamos a tirarnos a desarrollar este objetivo, digamos, de trabajo. Al tercer mes, la idea es al tercer mes tener una partida estrella triángulo con inversor y frenado. Ya, pero eso les voy a comentar ya a medida que vamos avanzando, si no, ya va a ser mucho. Este es nuestro primer norte, nuestro primer horizonte. Este proyecto de partida directa con inversor de marcha. Así que hay harto trabajo por delante, hay hartas cosas que hay que desarrollar, ¿ya? Y para partir, ya quiero mostrarles aquí, hay algunos se están integrando, quiero mostrarles acá esto que nosotros llamamos cadena cinemática. Ahí, si lo podemos visualizar. A esto nosotros le llamamos, todo el nombre de cadena cinemática es un sistema lógico que va desde la red hasta la carga. Y esto nosotros lo asemejamos o hacemos la analogía como si fuera un río que tiene una fuente acá y que recorre todo esto hacia abajo.
Por eso hablamos de aguas arriba y aguas abajo. Sí, todo este material lo vamos a tener arriba. Don Alberto pregunta ahí. Lo vamos a subir al aula. Todo el material que veamos aquí tiene que quedar en el aula para su revisión posterior. Entonces tenemos en primer lugar aquí en la fuente la red eléctrica. Ya obviamente siempre vamos a partir de la fuente, tenemos que conocer la fuente y por eso ustedes vieron la asignatura ahí de donde vieron fuentes trifásicas y fuentes monofásicas, aprendieron a estudiar la electricidad, el concepto de voltaje, de corriente, de impedancia, y todo eso lo tienen ya interiorizado. De la red eléctrica, el primer elemento que tenemos en esta cadena cinemática son las protecciones. ¿Ya? Las protecciones es nuestro primer eslabón de saber especificar qué protecciones vamos a necesitar para lo que vamos a echar a andar. Luego tenemos otro paso que es la función de mando y control. ¿Ya? Y aquí es, digamos, donde se va a centrar la asignatura. Ustedes tienen otra asignatura de protecciones donde se centran en este punto de la cadena cinemática. Nosotros nos vamos a centrar en esta asignatura, en esta parte, donde vemos las funciones de mando y de control. Como les dije, este control puede ser manual, que quiere decir que está operado 100% por un operario, digamos, con elementos mecánicos de control. Puede ser electromagnético, es decir, que ustedes operen una parte llamada circuito de control y que internamente este control opere una parte llamada de fuerza, que es donde tenemos la energía que fluye hacia el motor. Ya en la maniobra electromagnética separamos el control de la fuerza. O puede ser un automatismo, puede ser una maniobra de electrónica de potencia, una maniobra de estado sólido como un partido suave o un variador de frecuencia, un PLC que esté gobernando aquí un contactor. Finalmente llegamos al motor. Ya aquí el estudio del motor en sí lo van a tener en la asignatura de máquinas eléctricas. En la asignatura de máquinas ustedes ven el principio de funcionamiento del motor de inducción trifásico, por qué gira, internamente cómo se comporta, las pérdidas que va a tener, la caja de bornes, cómo se conecta. Todo eso ustedes lo traen o lo van a ir desarrollando paralelamente en la asignatura de máquinas eléctricas. Así que ahí yo necesito la realimentación de ustedes. De repente, si yo les empiezo a hablar de la conexión del motor, por ejemplo, y ustedes no han visto eso en la asignatura de máquinas, aunque nos tratamos de coordinar con esa asignatura, sin embargo puede que yo esté hablándoles de algo que ustedes no han visto en máquinas todavía, ahí ustedes me dan la realimentación inmediatamente. Por si acaso, ustedes pueden intervenir activamente en la clase, pueden en cualquier momento activar su micrófono y preguntar, ya, o intervenir, o me dicen, oye, la profe, eso no lo hemos visto en máquinas, hay que darle una vuelta más, o lo escriben ahí directamente en el chat y así tenemos la realimentación. Más adelante, la participación en la clase también la van a tener fundamentalmente ustedes en el desarrollo de las actividades, y ahí necesitamos estar comunicados. Pero como les digo, esta asignatura complementa otras. Ya tenemos la asignatura de protecciones para ver este primer bloque. En esta asignatura nos centramos en las funciones de mando y control, y en la asignatura de máquinas eléctricas ven el motor de inducción trifásico
internamente y cómo funciona. ¿De qué va a depender? Esa es la primera pregunta que vamos a hacer. ¿De qué va a depender la elección del motor, de las funciones de mando y de las protecciones que yo voy a instalar en esta cadena cinemática? O sea, ¿de qué va a depender si yo aquí instalo una partida directa del motor? ¿Ya? Partida directa es solamente que el motor arranque a su velocidad nominal y se detenga, solamente eso. O si yo deseo que este motor tenga un inversor de giro, es decir, que se eche a andar en un sentido y tenga la posibilidad de girar en el sentido opuesto. ¿De qué va a depender eso? Va a depender de los requerimientos de la carga, ya o sea, de lo que quiere el cliente, digámoslo de esa manera. ¿Ya? Va a depender principalmente de lo que se necesite o de lo que se requiera. A eso le llamamos los requerimientos de la carga o los requerimientos eh, del que está pidiendo la automatización, y eso lo tenemos que considerar como algo muy relevante. O sea, si yo les pido a ustedes un trabajo, una automatización, ustedes deberían estar muy claros de lo que se quiere hacer. ¿Ya? El error más común cuando se diseñan automatismos o maniobras para gobernar un motor es no tener claridad de lo que se requiere o de lo que estamos haciendo. Y ahí es donde vienen las fallas en eh, digamos, las fallas de los sistemas, o donde ustedes pueden hacer un excelente trabajo, pero por no saber finamente, digamos, o con detalle qué es lo que se requiere, entonces ustedes pueden fallar en su trabajo y finalmente van a ser tallados ustedes de malos técnicos para que no diseñaron bien el sistema. Entonces, tienen que saber a cabalidad qué es lo que se requiere. O sea, no es lo mismo si el motor se va a estar usando una vez al día, por ejemplo, que si el motor va a ser requerido su funcionamiento cada 5 minutos. Ya no es igual. Ya no es lo mismo si yo quiero un ventilador, por ejemplo, si a mí me dicen, oiga, necesito aquí instalar un ventilador, entonces ustedes entienden que el motor va a girar solo en un sentido, pero si el cliente, después que ustedes le instalaron el ventilador, les dice, oiga, pero yo necesitaba que el aire también, también, aparte de entrar, el aire también tenía que salir. Por lo tanto, el motor tenía que tener un cambio de giro, girar hacia en el otro sentido. Todo eso ustedes lo tienen que conocer antes de diseñar la maniobra. Necesitan ustedes un conocimiento de qué tiene que hacer el motor y bajo qué características va a trabajar ya ese motor. Acá tenemos otra vez la cadena cinemática, digamos, está con otros símbolos ahí, pero mantiene las mismas partes, digamos, el suministro, comenzando con el suministro, ahí se muestra la figura de un transformador llamado T1, que es nuestra fuente de energía eléctrica. Luego vienen elementos de protección, que en este caso está mostrado ahí por un contacto normalmente abierto, que tiene un símbolo de accionamiento térmico, dispositivos de protección, luego dispositivos de maniobra, que aquí aparece K1, que es el típico contacto normal abierto de un contactor,
y finalmente llegando al motor y a la carga mecánica. ¿Ya? ¿Qué vamos a mover? También es muy importante. No es lo mismo mover las aspas de un ventilador que las aspas de una bomba de aceite, por ejemplo. Eso va a influir en la elección del motor y del motor. Nosotros vamos a mirar la placa de características del motor para elegir los dispositivos de maniobra. Cuando escojamos un contactor, e incluso si vamos a escoger un interruptor en la maniobra manual o un selector, necesitamos escogerlo mirando la placa de características del motor. Es decir, aquí se da un flujo contrario al flujo de la corriente eléctrica. ¿Ya? El flujo de la corriente eléctrica va desde la fuente hacia la carga. Por eso nosotros decimos aquí, no sé si ustedes han escuchado antes el concepto de aguas arriba y aguas abajo. Por ejemplo, decimos, los dispositivos de protección están aguas abajo del transformador. Aguas abajo quiere decir que está después, digamos, en lo que es el flujo de electrones. Le llamamos aguas porque hacemos la comparación como si esto fuera un caudal de agua o fuera un río que está fluyendo desde la fuente hacia la carga. Y aguas abajo de los dispositivos de protección están los dispositivos de maniobra. Y aguas abajo de los dispositivos de maniobra está el motor. Ese es el flujo natural de la electricidad yendo desde la fuente a la carga. Sin embargo, cuando nosotros hacemos el estudio de los elementos y escogemos los elementos, cuando especificamos qué elementos vamos a utilizar, hacemos el recorrido a la inversa. Es decir, el que va a elegir el motor, el que está encargado de elegir qué motor va a usar, tiene que poner el ojo en la carga. Él observa la carga, los requerimientos de la carga, cuánta es la potencia que tiene que mover, etc. Y de acuerdo a los requerimientos de la carga mecánica, ya si es que va a mover una bomba, si es que va a mover una cinta transportadora, por ejemplo, si esa cinta transportadora va a quedar con carga, con la carga puesta y tiene que partir con peso el motor, o si siempre va a partir con la cinta transportadora desocupada y va a partir sin peso. Todos esos detalles tienen que ser considerados para la elección del motor. ¿Ya? Hay motores que están diseñados para un trabajo continuo, es decir, para estar funcionando todo el día y toda la noche, y hay otros motores diseñados para trabajar a ciertos intervalos de tiempo. Ya no todos los motores sirven para todas las aplicaciones, y eso seguramente lo van a ver en la asignatura de máquinas eléctricas. ¿Ya? El motor tiene su forma de trabajar o está diseñado para un tipo de funcionamiento. Entonces, con la asignatura de máquinas eléctricas, ustedes deberían ser capaces de elegir el motor, de mirar la carga, mirar la situación, cómo está, y elegir el motor adecuado para ese trabajo. Luego nos vamos aguas arriba y vemos los dispositivos de maniobra. Y los dispositivos de maniobra los escogemos mirando el motor. O sea, nos fijamos acá en la placa de características de este motor, vemos su potencia nominal y de acuerdo a eso elegimos cuán robustos van a ser los dispositivos de maniobra. Elegimos un contactor para esa potencia, elegimos todos los elementos que vayamos a instalar aquí, relés, contactos auxiliares, temporizadores, todos los elementos que van aquí en los circuitos de fuerza y control, los escogemos de acuerdo a las características de este motor. ¿Ya? También hay contactores, por ejemplo, aquí en los dispositivos de maniobra, contactores que están diseñados para operar muchas veces al día y hay contactores que están diseñados para operar una vez al día. Ya no es
Lo mismo, eso ya lo vamos a ver más adelante, eh, son las características de un contactor que nos van a servir para especificarlo. Y lo especificamos de acuerdo al motor. Luego, para mirar los dispositivos de protección, lo mismo, necesitamos comprender qué maniobra hay y también las características de la máquina. Y finalmente, para establecer el suministro, necesitamos conocer también las características de todo lo que hay aquí, aguas abajo. Entonces, esto es toda una cadena, ya que va determinando los elementos aguas arriba y todo comienza aquí en la carga mecánica. ¿Ya? Estamos nosotros como eléctricos sirviendo a una situación particular y nosotros somos los expertos en usar la energía eléctrica para dar una solución a un problema real. ¿Sí? Aquí la idea es que tenemos que entender que hay un problema que es real, que requiere solución, y a nosotros nos contratan, ¿ya? Y nos van a pagar para dar solución a un problema real. Y para eso tenemos que tener conocimiento, ¿ya? Conocer la máquina que puede dar solución a ese problema y conocer los dispositivos que me van a permitir a mí maniobrar ese motor para que el motor haga lo que yo quiero que haga. Eso, eso es, digamos, lo que concierne a la cadena cinemática. Ya hay varios tipos de accionamiento. Vamos a mirar rápidamente eso, aunque les voy a subir esta presentación. Ya la idea no es que nos centremos en ella, pero vamos a ver algunas cosas importantes de aquí. Aquí está lo que ya les adelanté en la pizarra. Tenemos un control manual, un control electromagnético y un control de estado sólido. Ya, eso lo leen ustedes ahí, lo integran después. Acá tenemos una breve clasificación de lo que son los accionamientos. Acá. Tenemos las tres funciones: proteger, conectar y el mando regulación. Esta parte de conexión y mando regulación vendría a ser lo que es la maniobra. Y tenemos maniobras electromecánicas, electrónicas y electrónicas con arranque electrónico o con convertidor de frecuencia. Ya ambos, la maniobra electromecánica dice solo conectar, aquí conectar frecuente y silenciosamente con un PLC o un dispositivo electrónico, un arranque suave con un arranque electrónico, dice un partidor suave, o regulación de velocidad con un convertidor de frecuencia. Ya el motor de inducción solo se le puede modificar la velocidad modificando la frecuencia. Ya van a ver ustedes una fórmula ahí cuando estudien el motor de inducción sobre la velocidad del motor, la velocidad del rotor, y esa velocidad va a depender del número de polos de la máquina y de la frecuencia fundamentalmente. El número de polos no lo podemos modificar, por tanto la única forma de manejar la velocidad del motor es mediante un convertidor o un variador de frecuencia. Los variadores de frecuencia antes eran difíciles de conseguir, eran muy costosos, por tanto cuando queríamos una aplicación donde requeríamos modificar la velocidad de la máquina, se escogía primordialmente un motor de corriente continua. El motor de corriente continua uno le modifica la velocidad modificando el voltaje, entonces uno le pone ahí una resistencia en serie, una resistencia variable, y con esa resistencia uno le modifica la velocidad al motor de corriente continua fácilmente, y por eso es que antes se ocupaban harto los motores de corriente continua. Sin embargo, con el desarrollo de la
tecnología, digamos, de los semiconductores y todo, los variadores de frecuencia se hicieron cada vez más accesibles y ahora son muy accesibles los variadores de frecuencia. Por tanto, empezaron a caer en desuso los motores de corriente continua. Y actualmente los motores de corriente continua se especifican solo para algunas aplicaciones donde se requiere un alto torque, como en grúas, en puentes, digamos, de puente grúa y cosas así. Pero para la mayoría de las aplicaciones se prefiere el motor de inducción, principalmente por el bajo costo inicial y la facilidad en la mantención. Entonces tenemos que un variador de frecuencia nos permite modificar la velocidad del motor fácilmente. Ya la maniobra puede hacerse con el motor en vacío. Ahí la maniobra no va a requerir de tanta complejidad. También podemos intentar operar el motor cuando el motor esté en carga nominal, y también debe responder bien ante fallas o funcionamientos anormales. También vamos a mirar ahí las posibilidades de falla que tenemos en los sistemas. Ya, este lo voy a subir para que le echen una mirada. Ya, vamos a meternos en lo que es esto más la próxima clase, yo creo, en la extinción de arco. Ya, ahora me interesa avanzar un poco en lo que es la maniobra manual. Ya, en la maniobra manual tenemos básicamente lo que son los seccionadores, ¿ya? O los interruptores. Ustedes están, en general, estamos muy familiarizados con los interruptores porque es lo que tenemos en casa para encender y apagar las luces. ¿Ya? Un interruptor se nos hace muy fácil de comprender. Vamos a echar una mirada acá a un seccionador manual. Acá estamos. A este seccionador manual que tenemos aquí. Esto es un seccionador en su versión más simple. Tenemos aquí abajo un pivote, un cuchillo, digamos así, bien rústico, y este cuchillo hace contacto con este elemento que está acá. Ya vamos a ver lo que estas letras significan, y una palanca aquí que está designada con la letra C, que sirve para tomar de ahí el elemento y cerrar el cuchillo o abrir el cuchillo. Entonces, las letras F es donde yo conecto los conductores. ¿Ya? Acá, digamos, en la parte de arriba, entro con la energía eléctrica. Acá pongo la fase que va a ir hacia la carga o hacia el motor, digámoslo así. Y aquí en la salida conecto mi conductor que va a ir hacia el motor. Entonces, si yo cierro este elemento, voy a permitir que la energía eléctrica circule, y al momento de abrirlo voy a interrumpir el paso de esa corriente eléctrica. Entonces, claramente, este cuchillo o este interruptor va a tener que ser más grande o más pequeño dependiendo del nivel de corriente. Si aquí la corriente es pequeña, este interruptor necesita ser pequeño también en cuanto a tamaño. Sin embargo, si
si la corriente es alta, la que va a circular por acá, necesito que este dispositivo sea robusto, grande, que la cuchilla tenga una gran sección, etcétera. Entonces, esto es lo más simple. Acá a la izquierda tenemos digamos, la simbología de este elemento. Se construye de esta manera. El símbolo de abierto es siempre hacia la izquierda. Ese es un símbolo de normal abierto. La letra F, si nos vamos aquí a la simbología, la letra F dice empalme para los conductores. La letra G, que eso debería ser como la placa de montaje. Placa de base, dice, es donde está montado todo el dispositivo. La letra A, ¿ya? Esto que está aquí achurado, son los miembros, dice miembros de la maniobra y los elementos de contacto. Y los miembros de la maniobra tiene una pieza de contacto fija y una pieza de contacto móvil. ¿Ya? O sea, hay un elemento de contacto que está aquí fijo, anclado a la placa base, y está este otro que es el cuchillo que le dijimos, que es el elemento móvil y que abre y cierra. Ya hay una consideración importante que vamos a revisar adelante que tiene que ver con la conmutación. O sea, tampoco da lo mismo si yo voy a abrir y cerrar este elemento cuando el motor está en funcionamiento o si voy a abrir y cerrarlo cuando el motor está en vacío, ya por los niveles de corriente que van a aparecer. Si uno llegara, por ejemplo, y el motor está consumiendo toda su corriente, y aquí hay una alta corriente, y yo llego y abro esto, voy a tener un gran peligro de que aquí se me produzca un arco eléctrico y muchas veces, aunque yo abra este dispositivo, la corriente va a seguir circulando por el aire porque va a haber un arco que se va a establecer aquí en el aire entre los dos cuerpos de contacto. Entonces, eso hay que considerarlo también, ya los momentos de cierre y los momentos de la apertura. ¿Qué más tenemos? Letra G, letra A, eso básicamente eso es lo más básico, digamos, que podemos encontrar. Acá en la simbología, esto es importante, simbología normalizada, vamos a empezar a acostumbrarnos a esto. Esto que hay aquí, digamos, esa línea vertical, habla de un accionamiento manual. Ya cada vez que encontremos este símbolo, digamos, una línea vertical, me habla de que yo puedo maniobrar esto manualmente. Y esta como letra B, con una I y un 0, indica que mi dispositivo tiene dos posiciones, una posición de encendido y una posición de apagado. Entonces, solo mirando esta parte, ya yo entiendo que esto es un interruptor con dos posiciones. En una posición está, digamos, encendido, que quiere decir que permito pasar el flujo de corriente, y en la otra posición interrumpo el flujo de corriente y apago lo que haya más abajo. ¿Ya? Esto es lo más sencillo que podemos encontrar de un interruptor, ¿ya? O llamado en la industria un seccionador, que no tiene protección, no tiene solamente el control manual. Es lo más simple que encontramos en la maniobra manual. ¿Ya? Aquí arriba encontramos ya algo un poco más sofisticado. Y esto es
un dispositivo de protección, ya que no solo incluye, si se fijan ustedes aquí, incluye la función de interrumpir y de dar la corriente. Esto es parecido a lo que teníamos abajo. Sin embargo, incluye otros bloques, como el bloque de protección aquí abajo. Esto quiere decir este símbolo de aquí arriba. Cuando nos encontremos con ese símbolo, quiere decir que es un elemento térmico que trabaja por temperatura, ¿verdad? En este caso es una protección térmica. Y aquí abajo es una I con un símbolo mayor que, quiere decir sobrecorriente o una corriente elevada. Entonces, este dispositivo opera por sobrecarga térmica, mide la temperatura de algún elemento y cuando la temperatura supera una capacidad, entonces va a operar el circuito porque ambas, la de temperatura y la de sobrecorriente, operan sobre este elemento que está designado ahí con la letra D, que la letra D es mecanismo de maniobra, ¿verdad? Hay un mecanismo que hace operar este interruptor. O sea que este interruptor puede abrirse ya sea por una falla térmica o por un exceso de temperatura o por un exceso de corriente. Acá también me está diciendo que yo puedo operar manualmente este dispositivo. Aquí está ahí designado con la letra C. La letra C dice accionamiento. O sea, aquí yo opero el elemento de forma manual. Y aquí hay otro tipo de protección también que es por baja tensión. O sea, este elemento opera también cuando el voltaje es bajo. Y acá está, digamos, un esquema de cómo está formado este elemento. La corriente entra por acá, aquí es donde conectamos la entrada de corriente. Tenemos aquí, es interesante esta forma que también que tiene este elemento de entrada. De aquí pasa por una cámara, ¿ya? La conexión, estos dos elementos hacen la conexión, si ustedes se fijan, la letra A, que eran los elementos que hacían contacto, son estos dos. Aquí es donde esto que está en negro cierra para allá y hace contacto. El contacto de apertura y cierre está dentro de una cámara designada con la letra B, que dice dispositivo de extinción de arco. O sea que ya este elemento va a evitar eso que yo les dije, que muchas veces complica la apertura del dispositivo de maniobra, que es el arco eléctrico. ¿Ya? Generalmente cuando hay bobinas metidas en la carga, en el caso del motor de inducción es altamente inductivo. Cuando hay bobinas en el sistema no puedo yo llegar y abrir ya el sistema, no puedo llegar y abrir un interruptor porque la bobina tiene esa característica que cuando la desconectan de la fuente, la bobina inyecta un pic de corriente alto y genera un arco eléctrico en los elementos de apertura, acá. Por tanto, este dispositivo ya tiene una cámara de extinción de arco. ¿Ya? Hay interruptores en la industria que son interruptores de potencia que están diseñados para abrir bajo condiciones de carga y de carga inductiva. Entonces, esta extinción de arco es importantísima. En los interruptores, estos que yo les digo que están generalmente montados en las subestaciones eléctricas,
Antes se utilizaba aceite dieléctrico para hacer la extinción de arco, y los interruptores eran gigantes, eran muy grandes, necesitaban un tanque de aceite bien robusto para poder meter ahí el seccionador. Sin embargo, ahora se utiliza gas ya para hacer esta extinción. Se utiliza SF6, ya hexafluoruro de azufre, y eso redujo el tamaño de los seccionadores drásticamente, digamos. Ya un seccionador antes era de, no sé, tenía unos 5 metros de alto por unos 3 metros de diámetro, una cosa muy grande, y se redujo el tamaño, digamos, a un asunto de 1 metro de altura por algo pequeñito, cuando se empezó a usar el gas en vez de el aceite para hacer esta extinción de arco. Tenemos el elemento acá térmico, ya ahí un bimetal en con la letra E, formados por la letra E. Es un bimetal que se dobla con la temperatura y produce el disparo térmico. Por eso E' dice disparador térmico de sobre intensidad. Y hay otro disparador electromagnético, que es una bobina que está instalada en este sector, y que cuando supera una corriente atrae este otro cuerpo y se produce la operación y la apertura de este dispositivo. Entonces esto es básicamente un dispositivo de interrupción de arco. Vamos a ver, como les dije, la próxima clase ya la extinción del arco eléctrico y cómo funciona esa cámara de extinción de arco. Vamos a irnos inmediatamente entonces a intentar ya trabajar en lo que es una propuesta de maniobra, ya de maniobra manual, lo más simple. Ya es, como les dije, un interruptor que controle mi motor trifásico. Nuestra carga siempre la vamos a considerar aquí. Va a ser un motor trifásico de inducción, y por lo tanto vamos a tener tres entradas para motor, independiente si lo conectamos en triángulo o lo conectemos en estrella. Ya eso lo vamos a decidir dependiendo del nivel de voltaje que tengamos y de acuerdo a la placa de características del motor. También cuando ya para el tercer mes tengamos que hacer una partida estrella-triángulo, es un arranque que el mismo arranque cambia la conexión del motor de estrella a triángulo. Sin embargo, eso lo vamos a ir viendo. Ahora vamos a tener solamente 3 entradas y la conexión ya está hecha en el interior del motor de inducción. Entonces lo más básico, digamos, que nosotros tenemos para conectar esto van a ser 3 seccionadores. Ya como vimos el seccionador recién, podemos pensar en que podemos instalar esto con 3 seccionadores manuales. De esta manera, entonces esto va a estar operado manualmente, o sea, va a tener
este símbolo. Y imaginen que son tres interruptores, ya tres interruptores independientes uno de otro. ¿Qué dificultades tendríamos nosotros si queremos echar a andar el motor con este tipo de accionamiento? O sea, si tuviéramos tres seccionadores como los que teníamos, como los que vimos anteriormente, ahí básicamente un cuchillo que abre y cierra, otro cuchillo, uno para cada fase, vamos a tener sin duda gran dificultad en poder echar a andar ese motor, por primer lugar porque necesitamos que estos tres cierren simultáneamente. Y el automatismo que estamos ahora nosotros montando, ¿verdad? El esquema de maniobra que estamos montando no nos asegura una simultaneidad. Es decir, el operario tendría que venir y echar a andar y cerrar uno, cerrar otro, lo más rápido posible. Puede que uno no quede bien cerrado y el motor quede con dos fases, ¿ya? Y con una no, y eso va a producir daño a la máquina. Entonces esto que hemos montado ahora, esta maniobra, por lo general no se usa, ¿ya? O no es digamos, eh, no es algo que, digamos, deseable o que podamos nosotros implementar así de esta manera. Lo que se usa o lo que podemos, cómo podemos mejorar esto, es haciendo que estos tres contactos sean parte de un solo mecanismo, ¿ya? Lo unimos de esta manera y hacemos que con una sola operación estos tres cuchillos operen simultáneamente. Ya es como juntar tres seccionadores y que por una operación los tres cierren en el mismo tiempo. Ahí ya tendríamos nosotros lo que llamamos una operación manual, ¿ya? Y a esto le llamamos nosotros selector, que es el primer elemento con el que vamos a trabajar. ¿Ya? El selector nos permite una apertura y un cierre de varios contactos a la vez. Ya en este caso tenemos tres contactos que van a operar simultáneamente para encender y apagar el motor. Simplemente eso, a eso le llamamos una partida directa. Ya cuando el motor solo arranca en un sentido, aquí en este caso el motor va a girar en un sentido solamente, R, S y T, ya son las tres fases que van a llegar a nuestro motor y van a hacer que este motor trabaje en un sentido de giro, y no tenemos en esta maniobra que hemos armado acá la capacidad de que el motor gire en el sentido opuesto. ¿Qué tendríamos que hacer para que nuestro motor girara en el otro sentido? Dejo la pregunta ahí. ¿Ya qué podríamos nosotros, o si nosotros armamos esto, ¿ya? Nos conseguimos un selector que opere tres contactos a la vez, con una maniobra manual, entonces nosotros accionamos este selector, apagamos y el motor arranca en este sentido. Y luego, si queremos que el motor deje de trabajar, solo abrimos estos tres contactos, se abren los tres juntos y el motor se detiene. ¿Ya? Es la maniobra más simple que se nos puede ocurrir, pero ahora el cliente viene y nos dice: oye, ¿sabes que yo necesito que este motor también trabaje en el otro sentido? Tener lo que llamamos una inversión de giro. ¿Qué podemos hacer entonces? En primer lugar, necesitamos saber
cómo se cambia el giro de un motor de inducción trifásico. ¿Cómo hacemos que el motor de inducción gire en el sentido contrario? Y si no lo han visto no creo que lo hayan visto todavía en máquinas eléctricas, el motor de inducción para girar en el sentido contrario solo necesita un cambio en la secuencia de sus fases. Ya necesita un cambio de secuencia, o sea, aquí la secuencia es RST. ¿Ya? Para cambiar la secuencia de fases, ¿ya? Cambiamos dos fases de las tres. ¿Ya? La secuencia es, digamos, cómo se va repitiendo RST, RST. Yo podría acá, por ejemplo, voy a dibujar aquí al lado las tres fases. Voy a dibujar el motor de nuevo. Acá tenemos el motor. Si yo cambio estas fases, cambio estas conexiones, ¿ya? O sea, tomo estos conductores que vienen aquí y los cambio de posición. Pero si yo, por ejemplo, cambiara las tres y aquí la fase S la pusiera aquí, la fase T aquí y la R acá. Si yo hago eso, fíjense, yo cambié las conexiones, pero no cambié la secuencia de fases. La secuencia sigue siendo la misma. ¿Ya? Cuando hablamos de secuencia de fases, estamos hablando de dos posibilidades, o hay secuencia positiva o secuencia negativa. Aquí yo tengo secuencia positiva, R, S, T, en ese orden, y acá, fíjense que aunque cambié los conductores, sigo teniendo la misma secuencia. Todavía es R, S, T, R, S, T, R, S, T, igual que acá. Es decir, en esta condición el motor va a girar todavía en el mismo sentido con el que giraba anteriormente. ¿Ya? Y no voy a hacer ningún cambio, digamos, visible, aunque cambié las tres conexiones. Entonces lo que se hace para cambiar, ya así no se cambia el sentido de giro del motor, lo que tenemos que hacer es cambiar la secuencia de las fases. O, dicho en otras palabras, dejar una fase fija y cambiar las otras dos. Acá tengo mi motor, las tres salidas. Entonces necesito dejar una fase igual, no cambiarla. La primera, por ejemplo, podríamos dejarla tal como está. Y voy a cambiar las otras dos. T la voy a conectar al medio. Y S, que estaba al medio, la voy a conectar al final. Si yo hago ese cambio, entonces ya cambié la secuencia de fases. Ya no es RST, sino que ahora es RTS. Y el motor va a girar en el sentido opuesto. Eso es importante ya conocerlo para como base para solucionar el problema en el que nos encontramos ahora. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para que este motor, ya que nosotros implementamos acá una partida directa con un selector, cómo hacemos para que ahora este motor gire en ambos sentidos? ¿Qué podemos hacer nosotros para solucionar este tema? Y una solución podría ser instalando otro selector. Y entonces ustedes me podrían decir, profe, oiga, compremos otro selector y lo ponemos en paralelo al primero. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba de cómo saldría eso. Ya estamos empezando ya a diseñar cosas. Ya vamos a ver que quizás no son las mejores, las más adecuadas, pero estamos empezando con lo básico.
Entonces, compremos dos selectores. Compremos dos selectores. Tenemos acá nuestra alimentación. R, S y T son las fases de la fuente. Vamos a dibujar aquí los elementos de protección. Ya no nos pueden faltar aquí los elementos de protección. Ya protección térmica. Y aquí protección de sobrecorriente. Y después de la protección trabajamos nosotros, ¿ya? Después de estas protecciones que ustedes van a estudiar en detalle en una asignatura de protecciones en la que van a trabajar también, después de las protecciones vamos a conectar entonces nuestra maniobra, ¿ya? Y quedamos en que íbamos a comprar otro selector, por tanto nuestro primer selector lo dejamos aquí como está. Dibujamos los tres contactos del selector. Estos son contactos normal abiertos que se dibujan de esta manera, siempre hacia la izquierda. Vamos a ver que hay contactos normal cerrados también, que cuando operamos se abren. Vamos a tener un control manual, aquí una operación manual. Y esta línea punteada que atraviesa los tres contactos quiere decir que con una sola operación yo muevo los tres contactos simultáneamente. ¿Ya? Ese es el primer selector que vamos a instalar. Y vamos a llegar a nuestro objetivo acá, que es el motor de inducción. Estos son los terminales del motor. En la caja de bornes del motor. Y conectamos. Entonces eso es ya la partida directa que teníamos. Y ahora vamos a, dijimos, comprar otro selector y lo vamos a poner acá. Los tres contactos del selector. Ahí. Este es nuestro primer selector. Este es nuestro segundo selector. Ya, ¿cómo conectamos esto? ¿Cómo se les ocurre que podríamos conectar este selector para que cumpla la función de cambiar el giro? ¿Mm? Si conectamos aquí vamos a conectarlo igual, ¿ya? Esta fase S la vamos a conectar con esta fase S de acá. Esta fase, perdón, la fase R la conectamos igual. La fase S, que es la del medio, la vamos a conectar acá también. Y la fase T la vamos a conectar aquí. ¿Ya? Recuerden que en la simbología eléctrica eso no es conexión, eso es cruce. En la simbología eléctrica tenemos que esto significa cruce, es decir, aquí no hay conexión eléctrica, solamente pasa un conductor sobre otro y esto cuando ponemos acá un nodo, eso es conexión. O sea, aquí sí existe una conexión eléctrica entre estos conductores, una unión, conexión o unión,
y aquí arriba esto es cruce. ¿Ya? Eso lo digo para que no estemos haciendo cosas como estas, que algunos están acostumbrados a hacer algo así, y pegan como un saltito así. ¿Ya? Eso para indicar que el conductor como que salta al otro conductor, ya eso no se hace. Eso no está normalizado. Solamente vamos a trabajar con estos dos símbolos, cruce y conexión. Ya cuando no está, eh, digamos, cuando no está este punto marcado, significa que no existe una conexión eléctrica, por tanto aquí pasamos por encima y nos conectamos aquí en los 3 puntos. Ahora aquí arriba hay que hacer un cambio, ¿ya? O sea, la fase S, la fase R dejémosla igual, ya como habíamos dicho anteriormente, la fase R la dejamos eh, tal como, tal como está. Veamos qué es más fácil, a ver. Aquí. La fase R la vamos a dejar igual aquí. Sin embargo, las otras dos va a haber que cambiarlas. S y T. Entonces, T la vamos a poner al medio. Y S la vamos a poner al final. De esa manera. Entonces, quiero que analicen este tema acá, ¿ya? Para que veamos cómo lo acabamos de hacer. Dibújenlo ustedes también en su cuaderno, no importa cómo les quede, pero hagan el trabajo de dibujarlo para el análisis. Si yo tengo aquí, a este le llamamos selector 1, y a este le llamamos selector 2. Si trabajamos con el selector 1, ¿ya? Y operamos el selector 1, lo cerramos. Aquí al motor le va a llegar la fase R, la S al medio y la T por este lado. Sin embargo, si el S1 lo dejamos abierto y cerramos el S2, va a llegar la fase R, si ustedes se fijan, por aquí para abajo ya no va a poder pasar, este va a estar abierto. La fase R va a venir por aquí y va a entrar al mismo punto, o sea, la fase R va a quedar igual. La fase S va a venir por acá y va a entrar al punto, al tercer punto, a la conexión 3, y la fase T va a entrar por acá y va a quedar al medio y nos va a quedar RTS y vamos a cambiar el giro del motor. Entonces, esto es una implementación de un cambio de giro manual con 2 selectores. Ya eso es el nombre o el título que le podríamos poner a esta implementación aquí que acabamos de hacer. Una consulta. Dígame, señor. Si en vez de conectar las entradas del selector 2 así invertidas, se conectan las salidas. Tenemos el mismo efecto, totalmente igual. O sea, tú me dices mantener el orden aquí arriba, ¿Sí? ¿ya? RST, y aquí abajo hacer el cambio. Ujú. Sí, totalmente. O sea, es lo mismo. Ya Ah, logramos el mismo objetivo, ya nos queda totalmente igual. Podemos hacer el cambio de fases aquí arriba o lo ya. podemos hacer aquí abajo independientemente. Ah, Entonces, ya vale. pongámosle un nombre a esto. A esto le vamos a poner, le vamos a llamar cambio de giro. Cambio de giro manual con 2 selectores.
Y lo que yo quiero que revisen, ¿ya? O que analicen durante la semana hasta nuestro próximo encuentro es qué desventajas vamos a tener con esta implementación. O sea, poniéndonos serios, si yo les digo que, no sé, hay un motor en su casa y ustedes quieren echar a andar un motor para cualquier tipo de aplicación, y yo les paso este plano, y yo les digo, chiquillos, cómprense 2 selectores, ¿no? Lo instalan ahí en el mando y lo dejan así, tal como está implementado ahora. Eh, Háganme una lista de qué ventajas y desventajas ustedes ven en esta aplicación, qué peligros potenciales pueden percibir. Pónganse en el caso de que ustedes arman esta implementación, ya ustedes lo que van a tener es un panel, ya recuerden acá, van a tener un panelcito que va a ser el panel de control, donde van a haber dos selectores de 2 posiciones. Ya puede ser aquí 0, 1, y otro selector acá, también con la posición 0 y 1. Ya esto le pueden colocar aquí un simbolito para indicar que gira en un sentido y que gira en el otro. Ya, esto sería lo que el operario va a ver para echar a andar el motor. Ya sería como el mando, él va a ver 2 selectores nomás acá, 2 perillas con los que puede operar el motor. Si selecciona el S1, el motor va a andar en un sentido, y si selecciona este otro, va a andar en el otro sentido. Entonces, analicen esto, ya con este que es muy, muy básico, nos vamos a quedar. Ya la próxima semana nos vamos a encontrar en las horas de taller, ¿ya? Por eso no comenzamos los talleres inmediatamente, esperamos esta primera clase para presentar la asignatura. Vamos a comenzar las clases de taller la próxima semana con el primer paralelo que le toca el día jueves, ¿ya? El día jueves a las 10 creo que es. Ustedes lo tienen ahí en SIGA. Déjenme revisar, a ver. Revisemos el horario aquí un poquito. El día jueves a las 10 vamos a comenzar analizando un selector. Ya lo voy a tratar de tener acá para que lo veamos. Lo vamos a traer de la universidad para echarle una miradita y ver cómo funciona. ¿Ya? Y necesito que hayan analizado esto, ¿ya? Y que me digan las ventajas y las desventajas que encuentran en esta, en esta implementación que hicimos. ¿Qué cosas les gusta de esta implementación y qué cosas no les gusta? ¿O qué cosas les gustaría cambiar o modificar? ¿Ya? Hagan un listadito ahí de las cosas que quieren mover, cambiar, y las traen para esa hora de taller. ¿Ya? El taller empieza el jueves, está el jueves a las 9 de la mañana. De 9 a 10:30 tendría que ser. ¿Ya? Sin embargo, ahí estén atentos, ya porque hay un detalle con la hora anterior, ya que puede que sufra alguna modificación esto, pero estén atentos ahí, yo les voy a informar cualquier cambio, pero hasta hoy están las horas de taller del primer paralelo de las 9 a las 10:30 del día jueves.
Y el segundo paralelo lo está considerado el día viernes de las 11:45 a las 1:15. ¿Ya? Para que tengan claro, esas son las horas de taller. Y en el taller vamos a empezar, como les dije, mirando el funcionamiento del selector, la tabla de verdad, y seguramente vamos a mejorar esta implementación de cambio de giro manual, ya para hacerla, digamos, para mejorarla. Y luego vamos a hacer esto mismo, esta misma implementación, ya no con elementos de, de selección manual, digamos, sino con elementos electromagnéticos. ¿Ya? Y ahí también tenemos que revisar el contactor. Así que vayámonos con esto. Ya, vámonos con una implementación hecha ya la primera clase, bien básica. Dos selectores que funcionan independientemente de esta manera, echando a andar un motor en uno y otro sentido. ¿Ya? Échenle una vuelta, denle una mirada, y la próxima clase ustedes me dicen entonces qué encuentran de bueno y qué encuentran de malo, o qué cosa podríamos corregir dentro de este circuito que acabamos de hacer, ya que les mostré ahí como una idea. Tomen esto así como una primera idea de hacer un cambio de giro de motor. ¿Mm? Eh, Eso, muchachos. Hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Nos encontramos entonces con el... ¿Tienen claro ustedes los paralelos en los que están, no es cierto? Debería aparecerles a ustedes en SIGA la información de su horario personal. Debería aparecer si están el día jueves o el día viernes inscritos. Ya este semestre el SIGA, eh, el SIGA los repartió en los paralelos. Entonces, si alguno tiene alguna dificultad o no sabe si le toca el jueves o el viernes, me escribe ahí un correíto y lo vemos inmediatamente, lo ayudamos ahí, lo posicionamos en alguno de las partes donde van a estar. Ya, entonces, eso sería por hoy. Ya próxima semana entonces revisamos el selector, ¿ya? Miramos cómo sacarle lo que se le llama la tabla de verdad a este selector, y mejoramos la implementación que acabamos de hacer. ¿Ya, muchachos? No sé si hay dudas, preguntas, consultas. ¿Estamos bien ahí? En la Profe, yo no tarde, noté bien la tarea. ¿Cuál es la tarea? revisen la implementación solamente, ya, y la próxima clase o para el taller del día jueves me traen ven, ¿qué ven ustedes? ¿Ventajas o desventajas que vean de esta implementación que hicimos? ¿Ya? Revisen, es solamente revisar, y si es que son capaces de decirme, oiga, profe, esto no está correcto, o esto no es, que, no sé, tal cosa podría ocurrir, eh, ¿verdad? Alguna falencia que tenga esta implementación en cuanto a funcionamiento, en cuanto a seguridad, etcétera. ¿Mm? Vale, profe. Solamente eso. Me hacen ahí un listado de las cosas que no les gusta. Imaginen que, por eso les dije, imaginen que esto lo van a implementar en su casa, ¿ya? Y que algún miembro de su familia va a tener que operarlo. Y ahí ustedes inmediatamente van a reaccionar y van a decir, no, esto no me gusta, podríamos hacer esto, o ya ahí ustedes me hacen una listita y lo conversamos. ¿Ya, muchachos? Profe, ¿Mm? Dígame, Marcelo. relacionado a lo que está pidiendo
¿Uno le puede agregar más tipos de protección al circuito? Sí, o sea, ve tú que si se te ocurre algo, ya lo tiras a la mesa nomás y lo discutimos. Ya si tú dices, mira, quiero implementar tal cosa, quiero agregarle tal elemento, ya la idea es aquí barajar las ideas, ¿verdad? Y vamos a ver si es que se puede, no se puede, si es que es correcto o no, por qué. La idea es aquí, como estamos aprendiendo, tirar ideas nomás, ¿ya? Y la idea sería que ustedes participaran en armar finalmente cómo nos va a quedar la implementación, ¿ya? Porque si yo aquí solo les muestro lo que es correcto, ya yo podría inmediatamente mostrarles la implementación final con todas sus seguridades y cosas, pero es mejor, digamos, para el aprendizaje que lo vayamos armando juntos, ¿ya? Es decir, yo les muestro esta primera idea, que es una idea bastante rudimentaria, y que ustedes se den cuenta de las falencias que tiene y que ustedes mismos propongan cosas. ¿Ah? Y ustedes me dicen, oiga, profe, pongámosle esta seguridad, hagámosle esto, podríamos, no sé, ver y esas ideas las vamos desarrollando, las vamos ampliando hasta llegar ya a una implementación que sea eficiente, segura y que nos sirva. Ya finalmente que la podamos hacer y la podamos implementar eh, con soltura, digamos, ya sin, la idea es que cuando ustedes implementen algo, lo dejen implementado en un lugar por ahí donde los contraten o donde ustedes estén trabajando, no se vayan a la casa pensando que en cualquier momento esa cuestión se incendia o que en cualquier momento alguien muere cuando lo esté operando, ¿verdad? Sino que ustedes implementen algo que sea seguro a prueba de operarios ineficientes o a prueba de incluso de gente que no sepa y que vaya a meter las manos, que incluso cuando se opere mal, eso sea completamente seguro y que nadie vaya a dañarse, digamos, por operar lo que ustedes diseñaron. Así que es tirar ideas nomás. Ya, no importa que sean incorrectas, no importa que estén mal, que no se puedan implementar, ya en esta fase estamos para probar y para equivocarnos. Así que eso, muchachos, denle vuelta al tema y nos estamos viendo la próxima semana, ya día jueves con el primer paralelo. ¿Estamos, muchachos? Vale, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí, Ya. estamos, profe. Nos vemos entonces, cuídense. Chao. Bien. Chao, profe. Chao, chao.